Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del espacio de análisis internacional de nuestro canal TVU de la región al mundo. En esta oportunidad tenemos dos grandes temas, un tema por bloque. No podemos no comentar la conmoción internacional que ha generado el reciente fallecimiento del expresidente peruano Alan García. Eso en el primer bloque. Y en el segundo bloque queremos también hablar de esta disputa por la hegemonía internacional entre Estados Unidos y China y el rol que está jugando también nuestro país, nuestro pequeño país, en este escenario global. Para hablar también de dos grandes temas tenemos dos grandes invitados y saludamos a Jean Simon, también una habitual panelista de la región al mundo, doctora en ciencia política y académica de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Jean? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Sergio Toro, doctor en ciencia política, académico de la Universidad de Concepción y director de Demodata. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias también por la invitación, Javier. Gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, coincide, ¿no? nuestra emisión, nuestra transmisión con esta noticia que está recorriendo el mundo, que va a seguir también dejando su estela, el atentado contra su propia vida del expresidente peruano Alan García, a poco de que fuera perseguido en su habitación, en su casa, por la policía peruana en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht. ¿Cuáles son las conclusiones? No sé qué podemos decir en este momento, Sergio. El caso Odebrecht, nuevamente golpeando muy fuerte a la contingencia peruana, en el contexto que todos los expresidentes peruanos también están salpicados por él. Sí, y no solo a la contingencia peruana, a la contingencia latinoamericana. Ya lo hemos conversado en otras oportunidades. Sí. El dilema de casi todos los presidentes latinoamericanos por el caso Odebrecht. Es la primera víctima fatal del caso, digamos, y es uno de los y eso está demostrando también que en realidad esos casos de corrupción están teniendo ya una llegada fuerte a generar acciones de justicia un poco más claras, porque ya pareciera ser que es incuestionable los problemas que tuvieron los presidentes con los problemas de corrupción del caso Odebrecht. En el caso de Perú, bueno, hay varios presidentes cuestionados también por esto, están yendo o demandados por la justicia. En el caso de Alan García, lo comentábamos antes con Jean, es la segunda vez que está demandado por la justicia por problemas de corrupción. Anteriormente fue en los años 90, en su primer mandato. Ahí hubo varios problemas también de corrupción, enfocados también en una línea que tenía en ese minuto América Latina, que era de reformas estructurales económicas. Alan García fue el símbolo de las reformas estructurales económicas, a pesar de que venía del APRA. Luego, el año 2006, vuelve a ser presidente y ahí entró dentro de esta contaminación de un manto de corrupción que tuvo esta empresa. Sí. Jean, ¿cómo lo observas tú? La noticia, pero también más allá de la noticia, ¿no? ¿Qué es lo que significa también un hecho tan simbólico y tan fuerte? Sí, es que obviamente tiene un impacto también en la participación electoral de los ciudadanos y la confianza que tienen en relación al gobierno. En comparación, Chile parece mejor, pero en verdad no tenemos suficiente información y transparencia en relación al tema. Claro. Una de las cosas que destaco, yo diría en el caso de Perú, que quizás no está tan presente en el caso de Chile, porque ha sido un tema también la corrupción, claro, es que uno tiene la sensación que quedan impunes. Acá en Chile, si uno es poderoso, al final la justicia es más blanda con la famosa clase de ética de Delano y Lavín, por ejemplo. Ahora, si miramos acá el hecho, no sabemos si fue suicidio o no, pero parece que esa reacción que tuvo Alan García es justamente porque teme al sistema judicial y que él podría ser juzgado culpable y con, obviamente, yo diría, tiempo en la cárcel. Por eso yo diría, también es un momento para reflexionar sobre el proceso. Ahora, igual yo encuentro que Perú es más extremo en temas de corrupción que Chile, pero más a partir de un comentario que yo hice siempre. Pregunta a taxistas o gente cuando uno está en otro país, ¿para quién va a votar? Y ellos decían, todos los políticos son corruptos, son todos ladrones, trato de votar por el ladrón más eficiente en gobernar.
como eso de cierta manera acepta eso, y me parece ese es grave para la política en general, y igual está pasando en muchos países, y la importancia justamente de, yo diría, observatorios y distintas organizaciones que va visibilizando, pero también va exigiendo que no queden impunes, porque que va debilitando las instituciones es en verdad la impunidad de la persona culpable. Sí, sí, bueno, y un indicador de lo que tú mencionas también de lo que es la fuerza también de la justicia, es que todos los expresidentes peruanos estén en cuestionamiento y también en persecución, a propósito de lo que son estos casos de corrupción. Así también hay claramente una noticia que nunca es buena noticia saber que un ex primer magistrado del país esté asolado por estos casos, pero también la justicia de cierta forma está haciendo su trabajo. Sí, exactamente. Esa puede ser una de las sensaciones, sí. Sí, que puede ser que es positivo, de cierta forma. Ahora, no en el caso de Alan García, en su caso particular, pero de cierta forma, para el país y para las instituciones políticas, yo percibo como algo muy positivo, porque si no hay esa separación de poderes, al final va generando un círculo vicioso que yo diría es que ha pasado en Perú. Perdón, en ese caso, en relación entre la empresa y el gobierno. Como si la justicia no funciona, entonces es difícil salir de ese sistema. Sí, Sergio, pero ahí hay como una trampa también que está muy relacionada con cómo se percibe la justicia. Porque finalmente las personas acusadas por la justicia señalan que esas acusaciones son persecuciones políticas. Precisamente la capacidad para decir de las personas que son persecuciones políticas es precisamente porque no hay una buena institucionalización de la justicia. Sí. Entonces siempre en los países latinoamericanos, incluyendo nuestro país, ha ocurrido este dilema de que si realmente existe una separación de poderes. Y lo que se observa en Perú, pero no solo en Perú, en otros países latinoamericanos, precisamente la incapacidad para saber si la justicia está haciendo su trabajo o está influida por algunos elementos políticos que buscan perseguir a adversarios políticos. Sí. Eso es muy presente en Brasil, por ejemplo. Eso, lo que ocurre en Brasil, por ejemplo. Uno puede poner en duda también el carácter de la justicia, ¿no? Y la separación efectiva de lo que son las tramas políticas. Así es. Lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Ecuador. Es decir, tenemos un espectro grande en América Latina para entender ese dilema de que si está funcionando o no está funcionando la justicia. Sergio, sí. Tú lo mencionabas en la primera respuesta, ¿no? Cuán simbólica es la figura de Alan García para Perú y para América Latina, el aprismo, ¿no? Este gran partido peruano que hoy también está en una depresión tremenda y que quizás junto con Alan García se va su última gran figura histórica. ¿Cómo también podemos entender y podemos proyectar la figura de Alan García más allá de este hecho puntual? Claro, hay que distinguir. El aprismo surge de Haya de la Torre, ¿no? Uno de los referentes fundamentales de ese partido, que era extremadamente burocrático. Si uno iba en las épocas de auge del aprismo, era un edificio gigante con funcionarios, era extremadamente burocrático. Una de las figuras relevantes, obviamente, es Alan García. Lo que ocurre con Alan García es un viraje de las ideologías del aprismo cuando él es presidente por primera vez. ¿Por qué? Porque finalmente lo que pasa ahí es que empieza a generarse esta reforma estructural y económica de liberación del mercado. Alan García es el primero que empieza a liberalizar, a privatizar empresas en Perú, y ante esas privatizaciones y esa liberación del mercado empieza a generar también dinámicas de corrupción, ¿no? Recordemos que Alan García sale con toda esa carga de corrupción en su primer periodo. Entonces, como que rompe un poco la línea propia de lo que era el APRA en su fundamento, porque liberaliza y porque además entra en estos eventos de corrupción. Pasa el tiempo, obviamente, y todavía ni siquiera los peruanos se explican cómo Alan García vuelva a ser presidente de la República. Algunos analistas señalan que finalmente su llegada es producto de que, como bien dice Jean, no existe un sistema de partidos consolidado y además existen problemas de buscar anti algo, ¿no? En este caso el anti-fujimorismo podría haber generado la llegada de Alan García y se ve contaminado justo en ese minuto por
la contaminación que había generado Odebrecht a todos los países latinoamericanos, vuelve a actuar de la misma manera y eso hace que finalmente caiga en esta desgracia. Pero eso es Alan García hasta Pedro Pablo Kuczynski. Vemos que también Pedro Pablo Kuczynski es el fundador del Consenso Washington. Se supone que ambos muy buenos académicos, uno de la Sorbonne, otro de una universidad en Estados Unidos, claro, que sin embargo caen en esta desgracia. Sí, sí. Bueno, y Pedro Pablo Kuczynski también muy complicado de salud. Ante la noticia. Ante la noticia. Jean, hay una oportunidad del sistema político peruano, sientes tú, podemos hablar también en términos de América Latina, si es que así lo prefieres, a propósito de lo que es la corrupción, el caso de Brecht, todo lo que ha salpicado el Lava Jato en Sudamérica. ¿De qué forma también se hace cargo el sistema político de esta gran oportunidad que es salir quizás de este momento oscuro de la corrupción que ha azotado desde la presidencia hacia abajo? Que podían abrir un espacio, ¿cierto?, para figuras que no son corruptos, pero yo estoy seguro que Sergio estará de acuerdo conmigo que no se percibe adentro del sistema cómo va funcionando, que puede ir generando ese tipo de candidatura actualmente. Y también la desconfianza que uno tiene en los distintos actores, porque al final distintos candidatos o distintos presidentes han salido con un discurso anticorrupción y después caen en la corrupción. Y esa desconfianza, yo imagino, ya es transversal. Y está en muchos países, ¿cierto? Como eso, al final, yo veo difícil que pudiera salir un candidato así. Ahora, yo sé que vamos a hablar en el segundo bloque sobre Estados Unidos, pero una de las cosas que es interesante en Estados Unidos tiene que ver con, por los candidatos demócratas, es donaciones de pequeñas cantidades de dinero y el compromiso de varios candidatos de no recibir ninguna donación de empresas grandes, buscando evitar, ¿cierto?, la corrupción de la política o hasta de imagen o parecer que son corruptos, ¿cierto? Y ese me parece que podría ser una oportunidad, pero en el corto plazo no lo veo que va a pasar, sino va a depender cómo le va a los candidatos, quién gana la próxima elección en Estados Unidos. Si logran ganar a Trump, podría generar una copia igual acá como hicieron con Obama. Sí, sí, interesante, Sergio. No sé cómo lo ves tú, el panorama político peruano, siempre enrarecido, siempre uno tiene que estar muy informado de muchos candidatos, de muchos nuevos partidos que van surgiendo. La figura del fujimorismo no se extingue. En su momento también se habló de la posibilidad o tomó mucha fuerza la candidatura de Verónica Mendoza, pero también toma un poco o pierde un poco de vuelo, ¿no?, ese halo de renovación que a lo mejor se puede esperar también en lo inmediato en Perú. Estoy de acuerdo con Jean. Hay un problema de sistema muy fuerte, alta volatilidad en las elecciones, y esa alta volatilidad es producto fundamentalmente de la desconfianza ciudadana hacia los partidos. Ahora, uno podría decir entonces, esa desconfianza podría canalizarse con una nueva candidatura. Verónica Mendoza en Perú trató de hacerlo, pero el dilema es que ya no se está estructurando sobre candidaturas, sino que se está estructurando sobre percepciones antisistema, que es diferente. No estás viendo las proposiciones, sino que estás viendo simplemente polarizando la cuestión en función de las cosas que no te gustan, más que la mirada de programa. Y eso se produce en sistemas poco programáticos, como son todos los sistemas de América Latina, incluido Chile. Claro, bueno, cuando en Chile, cuando en algunos países de América Latina hay muchos candidatos, siempre se habla de una elección a la peruana, justamente por lo mismo. Sergio, y en ese punto, ¿cuán trascendental puede ser o quién puede capitalizar lo que es esta crisis en Perú? Es como súper difícil capitalizar las crisis. Está Keiko, el fujimorismo en general tiene una super llegada a las zonas que son más interiores, que finalmente tampoco tocan mucho, les toca mucho los problemas de corrupción. Las zonas interiores son más bien clientelares, por tanto las grandes noticias no son ascendentes a la votación, no son determinantes de la votación. Entonces va a depender de cómo finalmente se estructuren los partidos en diferentes sectores. Y en ese caso el fujimorismo está más fuerte. Han habido intentos de Verónica Mendoza también para trabajar, pero nuevamente es muy difícil aventurar lo que va a ocurrir.
No creo que tampoco se estructure una fuerza pro Alan García, no creo que nada de eso ocurra. Y creo además que lo que ocurrió con Alan García es, digamos, un término anticipado de algo que ya estaba en dilema con todos los presidentes de América Latina y todo el sistema de partidos peruanos. Efectivamente, bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Estuvo muy entretenido este primer bloque hablando de Perú. En el próximo nos vamos a adentrar en la disputa entre Estados Unidos y China. Ustedes no se despeguen de nuestra sintonía. Somos una universidad soñada y construida desde concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar. Y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. Estamos de regreso aquí en De la Región al Mundo con Jean Simon, Sergio Toro. Vamos a hablar un poco de Estados Unidos y China. ¿Cuáles son las principales lecciones? ¿Cuáles son las esquirlas de la visita del secretario de Estado Mike Pompeo también a nuestro país a pocos días de que el presidente Piñera inicie una gira por el gigante asiático? Jean, ¿con qué te quedas tú de una visita marcada justamente por lo que va a ser esta próxima gira a China? Y Chile entre medio de una disputa que ya nos tiene un poco acostumbrados entre dos gigantes que están disputando quién, al parecer, toma la posta de la hegemonía mundial. Sí, es que yo diría Sebastián Piñera está jugando allá y él tiene que empezar a tomar una posición que favorece a Chile. Yo diría, él estaba pensando de apoyar a Estados Unidos en relación a Venezuela para ir fortaleciendo ese eje de derecha que va surgiendo en relación a Maduro y apoyando a Guaidó. Y buscó, como vimos en Cúcuta, de ir figurando en relación a ese evento. Ahora, en el caso con China, yo creo que no ha pensado suficiente en relación al tema. Esa es mi interpretación, porque China, me parece, es uno de nuestros primeros, que compra cobre, ¿cierto? Y ese es fundamental para Chile. Como eso, si vamos generando una reacción negativa con China, y ese fue muy claro en la posición que tomó el embajador acá, puede ser muy grave, especialmente cuando va planteando el secretario de Estado de Estados Unidos el hecho como no confía en Huawei, ¿cierto? Claro. Porque lo van a escuchar. Cuando uno mira la historia de Estados Unidos, en eso yo comparto con el embajador, es difícil saber a quién creer. Como eso, yo lamento que la situación actual en América Latina, pero yo diría también va surgiendo en otra parte del mundo, de la división entre Estados Unidos y China, que se está transformando en el tema más bipolar, va afectando a Chile. Y mi consejo para Chile sería como que hizo Ricardo Lagos en su momento, de jugar esa posición de bisagra como una manera de ir fortaleciendo la posición de Chile, que no está completamente con Estados Unidos, no está completamente con China, sino van jugando, buscando los intereses nacionales del país, y eso implica no casarse con uno ni el otro, yo diría. Bueno, esa es la dificultad, ese es también el gran valor de la diplomacia, en qué medida Chile puede jugar ese rol
Porque da la sensación de que Pompeo viene a buscar un respaldo irrestricto o definitivo de lo que es el gobierno chileno. Pero Estados Unidos siempre ha hecho eso, es un poquito más obvio ahora, pero si uno recuerda en el momento fue para una votación dentro del Consejo de Seguridad Nacional y esencialmente Estados Unidos amenazó a todos los miembros que están allá que iban a cortar su financiamiento para distintos proyectos. Como eso en este caso, por ejemplo, Pakistán, me parece, votó como Estados Unidos quería porque no querían que le cortara. Y Chile, yo destaco, en ese momento tomó una posición de decir que es un juego de póker, de cierta manera, decir ya, veamos si va a ser o no. Y en el caso también uno tiene que analizar si Estados Unidos está en caída o está en auge, y China si está en caída o auge, y cuál es más coherente con las políticas, especialmente económicas de Chile. Porque sabemos, la política exterior está movida por el desarrollo económico. El desarrollo económico de Chile depende de la venta, la exportación, a diferencia de Estados Unidos. Y Estados Unidos es uno de nuestros mercados, pero China es un mercado muy importante. Y además China va trabajando ex-TPP, podemos debatir sobre si es bueno o no para Chile, pero de cierta manera, si queremos ir insertando más en la alianza, el APEC, que vamos a tener ahora a fin de año, está mucho más asociado con Asia. Chile va mirando al mercado asiático. Yo encuentro, hay que ir analizando un poquito más Sebastián Piñera. Yo imagino que sí va a analizar, porque tiene un excelente ministro de Hacienda, está muy consciente de la importancia de seguir planteando una posición afuera. Me parece que ayer, ¿cierto? Felipe Larraín está en Estados Unidos para el Chile Day. Eso, van a seguir trabajando con Estados Unidos, pero yo dudo que como los momentos políticos que está viviendo Estados Unidos deben influir sobre lo que hace Chile. Yo diría un error grande. Sergio, algunas cuñas que dejó la visita de Pompeo a Chile, por ejemplo, el secretario de Estado diciendo que la inversión china es corrosiva, después en una entrevista el embajador chino en Chile diciendo que Pompeo es un hipócrita. Pompeo diciendo que Estados Unidos es un amigo de Chile, de América Latina, y el embajador chino después diciendo que los latinoamericanos tienen memoria. Entonces, Chile, escenario de una guerra de declaraciones que puede quedar quizás solo en eso. Chile, Chile es escenario de una guerra de declaraciones, pero que no es la primera vez que se desarrolla esa misma guerra de declaraciones. En Budapest fue exactamente lo mismo, habló sobre Huawei y el gran problema. También hubo una fuerte discusión en Alemania respecto a si la entrada de Huawei iba a ser importante para Alemania o no. También hubo una declaración ahí. Entonces, claro, ahora nos toca a nosotros, digamos, tomar esa decisión, pero las presiones, como bien dijo Gina, han estado en diferentes países casi con las mismas palabras. El dilema es algo que no se ha visto hasta el día de hoy, porque ya no es solo una cuestión industrial, también es una cuestión que es sobre la hegemonía de la información. Y eso se está transformando en un elemento súper relevante para los países, porque finalmente esa hegemonía de la información permite tomar mejores decisiones. Si nosotros pensamos en Chile, vemos que, por ejemplo, las empresas chinas están apoyando la construcción de fibra óptica hasta Cabo de Hornos para poder aplicar tecnologías de quinta generación de Internet. 5G que se le llama. Esas tecnologías de alta generación son tecnologías que te permiten utilizar lo que se llama Internet de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes manejar, robotizar, por ejemplo, flujo de barcos, ¿no? Puedes manejar, robotizar flujo de grúas, etc. Si tú piensas en eso, lo que hizo China al incorporar en Puerto Williams, Cabo de Hornos, este tipo de tecnología, es precisamente señalar en términos geoestratégicos, mira, yo ahora mis barcos pueden pasar, porque generalmente la carga china viene desde el Atlántico, pueden pasar fácilmente porque ya va a tener esta tecnología que te permite desarrollar esos pasos sin mayor problema. Esto le está diciendo entonces, a pesar de que no tengo el canal de Panamá, que Estados Unidos lo tiene más controlado y que quería hacer, recuerden ustedes, en Nicaragua un canal donde finalmente eso no ocurrió,
el incorporar tecnologías para poder manejar mejor la industria en Cabo de Hornos es una acción también hegemónica de China, que te va a permitir desarrollar mucha acción desde Chile. Entonces, hay cosas que nosotros tal vez no comprendemos en esta guerra diplomática. Hay cuestiones que están muy relacionadas con, creo yo, esa hegemonía de la información, el tener mismos teléfonos celulares, que esos mismos teléfonos celulares vayan a Estados Unidos, te permite generar estos dilemas que finalmente Estados Unidos está tratando de evitar porque están bajando sus ventas de incorporación de tecnología. Recuerden ustedes, Samsung en Corea ha ingresado fuertemente en varios países de Europa y América Latina, ahora Huawei está ocurriendo lo mismo y todo lo que es iPhone está bajando, ¿no? La compra alrededor del mundo. También hay que entender que en Estados Unidos, como es un país donde existen muchos controles de los tres poderes, el gobierno no puede utilizar completamente la información que tienen sus industrias. A pesar de que esté Google en Estados Unidos, tiene que ir a distintos poderes para poder utilizar esa información. Google la tiene, el gobierno no. En el caso chino, Huawei la tiene. Claro. Y Rusia, claro. En el caso chino, Huawei la tiene y el gobierno, que es parte de Huawei, sí la tiene. Entonces ahí hay un dilema de Estados Unidos que es súper fuerte y que es como difícil de dimensionar ahora. Digamos. Asistimos como una suerte de actualización de lo que son los dilemas clásicos de las disputas hegemónicas entre las potencias y con la irrupción muy fuerte de lo que son las tecnologías de información y los datos también como un elemento ultra apreciado. Aunque al mismo tiempo, por el último punto que habla Sergio, es que hay una percepción que yo diría generado en los medios, y no sé si es cierto o no, porque me parece que desde China se va planteando que hay mayor separación de lo que hay entre la industria y el gobierno, y que esa idea, la posición de Estados Unidos esencialmente, si uno compra a Huawei, entonces uno está entregando todos sus datos al gobierno de China, quizás no es tan preciso o no. Yo diría solamente como para equilibrar, porque en verdad la noticia que generalmente recibimos acá en Chile, en Estados Unidos, en Europa, está basada justamente en visiones de Estados Unidos. Como bueno, eso hay que siempre tomarlo con un poquito de... ¿Por qué confiaríamos más en Google o en Facebook que en Huawei? No hay ningún elemento de juicio que nos permita... Ahora, China tampoco es bien conocido por su defensa y promoción de derechos humanos. Como eso hay un debate allá, pero yo encuentro que de verdad, China está en auge y hay que ir reconociendo y exigiendo que entra a la comunidad de estados y va respetando, avanzando una serie de buenas prácticas, y yo imagino que se va a ir avanzando justamente en ese tema de la relación, de ser lo más transparente, la relación entre el gobierno y la industria. Porque si no, no puede competir, ¿cierto? Claro. Ahora es interesante, bien tú lo planteas como si existieran acciones al alza y acciones a la baja cuando uno mira a China y a Estados Unidos, pero nadie suelta el timón porque se lo piden, ¿no? Claramente hay una... ¿Cuál puede ser la reacción o esto es son distintos puntos de partida de una relación que va a ser compleja y que se va a extender hasta que China definitivamente ocupe los primeros lugares en todos los distintos espacios de la diplomacia o comerciales o no? Okay, yo creo que va justo a uno de los puntos de Sergio, que tiene que ver que China es mucho más estratégico. Ellos van pensando en el mediano a largo plazo, ellos no se preocupan de las pequeñas cosas, sino cómo vamos construyendo, estableciendo, y tienen una visión estratégica, geopolítica, y en verdad, y tampoco ponen todos los huevos en un canasto, ¿cierto? Ellos van armando una serie de elementos, tienen una presencia hace mucho tiempo en África, en Asia obviamente, y en América Latina. Como eso, en contraste, antes Estados Unidos tenía una política exterior mucho más estratégica, pero el actual gobierno en Estados Unidos depende mucho yo diría, de las emociones del actual presidente. Y como consecuencia, yo diría, muchas de las autoridades, como Mike Pompeo, va también como respondiendo para mantener su trabajo como en confianza, él va respondiendo a qué dice el presidente. Y como vemos, a veces tiene una buena relación, a veces no. Y en eso, yo diría...
va debilitando la posición de Estados Unidos en el mundo. Europa, que al inicio Angela Merkel habló de la necesidad de independizarse de Estados Unidos, de no confiar tanto en Estados Unidos. Como todos los países se va generando mayor autonomía en relación a lo que hace Estados Unidos. Y por eso yo dije, en verdad, Chile, para ser inteligente, no debe meterse como casarse de cierta manera con Estados Unidos en ese momento, especialmente después que tantas décadas construyendo una política económica internacional que permite mayor independencia y que nos ha favorecido en momentos de crisis. Porque como consecuencia no dependemos solamente de un mercado y podemos seguir creciendo o creciendo puede ser a más baja tasa, pero y eso es importante. Porque para mantenerse como gobierno uno tiene que tener una buena economía. Sí, Sergio, no sé cómo lo ves tú ya concluyendo en esta pole position, ¿cómo miramos lo que sucede entre Estados Unidos y China? Bueno, primero que la política de Estados Unidos desde que llegó Trump es como volver a industrializar Estados Unidos. Ese es su lema, digamos, el tratar de volver las industrias de Estados Unidos producto. También señalan, producto de que antes lo que ocurría era mucha importación, incluso desde China, ¿no? Entonces, esa política de Estado obviamente lo que genera es una confrontación entre la importación china a Estados Unidos, ¿no? Y el problema de China en el resto de los países. Es decir, políticamente es un país, Estados Unidos políticamente es un país que está siendo aislado de otros países y económicamente es un país que quiere volver a su centro industrial. Entonces, como es una jugada muy, como dijo Jean, es de póker finalmente, porque eso puede significar que China irrumpa en otros países. Por eso viene y Pompeo genera conversaciones con diferentes países y amenaza a diferentes países, porque la política interna es totalmente distinta a la política exterior. Y ese problema es el que está enfrentando hoy Estados Unidos. Perfecto. Bueno, tanto a Sergio como a Jean les queremos agradecer por habernos acompañado en esta oportunidad, también por sus clarificaciones, por su tiempo y a ustedes por preferirnos. Recuerden que este y otros capítulos pueden volver a verlos a través de tvu.cl. Nos volvemos a encontrar. Hasta pronto.